van a perdonar un par de minutos, queridos amigos, pero hay unas noticias muy importantes. Una es un recuerdo. Hace 15 años moría Ronald Reagan, uno de los presidentes más importantes que tuvo los Estados Unidos en el siglo XX. Ronald Reagan encontró un país deshecho, desbaratado, disminuido y lo convirtió en una gran potencia. Sin alardes, sin excesos. Se decía de él que no tenía muchas ideas, pero las ideas que tenía las tenía muy claras. Él y Margaret Thatcher salvaron a Occidente. Ronald Reagan, grande entre los grandes. De manera que hay que recordar y recordar la historia para vivir. De eso no cabe duda. Por eso es tan lamentable, queridos amigos, que no conozcamos nuestra propia historia, que la olvidemos. Hace 200 años Simón Bolívar estaba adelantando su gesta libertadora. Todos hablan del paso por el páramo de Pisba, y tienen razón en cuanto que eso fue una obra colosal, pero no fue solamente el páramo de Pisba, es que las penalidades que tuvo que pasar el ejército libertador para llegar hasta el piedemonte, hasta el momento en que iba a iniciar ese sobrepaso de la cordillera con un ejército desnudo, con caballos de mala calidad, con unas municiones y una artillería que se perdía en el camino en medio de aquellas soledades, en medio de aquellas alturas. Ayer decíamos que el ejército había llegado a Guasdualito y que había salido de Guasdualito precisamente el 4 de junio, es decir, en un día como hoy, como ayer, perdón, y salió en dirección a Arauca. Pero qué dificultades no tuvo que pasar. Les recomendamos un libro que ya difícilmente se consigue, porque todos los libros valiosos de nuestra historia y de nuestro pasado se convierten en una rareza. Las memorias de O'Leary. O'Leary, el edecán del Libertador, el irlandés que vino a servir a esta patria y que la sirvió como ninguno y que dejó familia. Conocemos descendientes directos del general O'Leary. Las memorias de O'Leary son un testimonio precioso. Qué precisión en los términos, qué nobleza en el lenguaje. Increíble que un irlandés haya aprendido como aprendió el idioma castellano Daniel Florencio O'Leary. Pues O'Leary cuenta que la desgracia de los 300 caballos que pidió el Libertador y que le mandaron 300 yeguas cerriles y prácticamente despreciables porque eran flacas y sarnosas, dice el mismo Libertador. Pero allá Bolívar anunció la marcha hacia Tame, donde calcula llegar en 7 u 8 días. ¿Qué decía O'Leary? No es frecuente, pero citémoslo textualmente. Las lluvias habían comenzado con rigor inusitado y caían a torrentes. Arroyos que apenas tenían agua en el verano, ahora inundaban las sabanas. Riachuelos que poco antes no contenían agua suficiente para apagar la sed del viajero, se habían convertido, desbordando su cauce, en ríos navegables. Para pasarlos, era necesario construir botes de cuero, ya con el fin de evitar que la humedad dañase el parque, ya para trasladar la parte de tropa que no sabía nadar. Durante 7 días marcharon las tropas con el agua a la cintura, teniendo que acampar al raso en los lugares que el agua no había alcanzado a cubrir. Por todo abrigo llevaba el soldado una miserable frazada, pero ni aun de ella se servía. Para cubrirse, tanto era su empeño en proteger el fusil y sus municiones. Daniel Florencio O'Leary lo dice en sus memorias. El 7 el ejército atraviesa el estero de Cachicamo y varias leguas totalmente anegadas. El 11 el río Cravo y acampa en Macoya de Guasduos, y el 14 llegó a Tama. En Batoya se racionó de plátanos y sal para la carne, enviado por Santander. Bolívar y Santander
no se habían reunido todavía. Dice el mismo O'Leary que el ejército se componía de hombres todos jóvenes, que no se impresionaban mucho de los cuidados de la vida ni de las fatigas y peligros. Seguimos con O'Leary. El mismo presidente no había cumplido aún 36 años y gozaba de salud perfecta y de una actividad física y moral asombrosa. Nunca se le oyó quejarse de fatiga, ni aun después de arduos trabajos y de largas marchas, en que no pocas veces se ocupaba en ayudar a cargar las mulas y en descargar las canoas y en otras faenas, sin propias del alto rango del primer magistrado, dignas de alabanza en el patriota ferviente y en el soldado fuerte, que desatiende todas las humanas conveniencias en servicio de una causa santa. Tratándose de la salud común, no había para Bolívar oficio humilde. Luego se reúne con Tame el día 12 de junio, pero eso será para otra historia. Señores, las privaciones del ejército, las privaciones de los hombres, los esfuerzos que tienen que hacer todos los días. Por ese ejército brindemos, que es brindar por la salud de la patria. Estamos recordando la guerra de independencia que debemos al mismo ejército glorioso, hoy comandado por un general glorioso, Nicasio Martínez, que no puede ser defenestrado por las fuerzas insurgentes y por la potencia del narcotráfico que ha combatido. Pero estamos recordando la gesta de hace 200 años, como tenemos que recordar que hoy el ejército es la esperanza de Colombia.